hablando con las generalidades del sistema respiratorio, posteriormente hablamos de malformaciones congénitas y comenzamos con los sitios anatómicos evolutivos y consecutivos, mientras que así se permite con respecto a las diferentes alteraciones pues, que sucedan a nivel del sistema respiratorio. Hablamos de cavidad nasal con unos hechos que nos generaba pues, un enfoque con respecto a que en su mayor frecuencia son las enfermedades inflamatorias infecciosas, con una serie de consecuencias y secuelas evolutivas que hace que generen cierto tipo de cambios evolutivos potenciales ante cierto tipo de o condiciones pues, repetitivas de hechos sucedidos en la laringe. Luego terminamos viendo los procesos neoplásicos. Se hizo mención pues, con respecto a las neoplasias y de pronto un poquito de esquema en el sentido de las factibilidades que existían para que se dieran cierto tipo de procesos neoplásicos en ellas. Bueno, entonces continuamos con lo que son las enfermedades de la laringe. Habíamos hecho el comentario pues que en la laringe algo semejante a lo que sucede a nivel de cavidad nasal son estos procesos de tipo inflamatorio, con potenciales manifestaciones clínicas, ¿cierto, Laura? ¿Qué podría ser? Que esperamos que tenemos el paciente, viene por un síntoma, un signo, no, síntomas, y decimos, de pronto vamos por este lado. Porque de pronto pensamos en que tiene algo que esté sucediendo a nivel de la laringe. Que esté disfónico. Que esté disfónico. Que esté disfónico, ¿eso qué es? Que no tenga voz. Y pero sí. que sería más un signo. No, es un síntoma. Pero es disfónico, es que no tiene voz. Afónico, ¿o no? Y disfónico es alteraciones en el tono. Sí, pero dolor en la difusión que qué pena, lo cambié así. No, pero ahí está. Chicos, ¿escuchan? Ahí sí, lo que pasa es que ahorita no se está escuchando nada. Equivocadamente lo metí. Bueno. En fase inicial, o no en fase inicial, sino en primera instancia, regularmente esas situaciones de tipo inflamatorio a nivel de la laringe son de un origen de tipo viral y muy potencialmente también de alérgico, así como hicimos el comentario en cavidad nasal, pero de todas maneras es de mucho mayor significancia este componente de tipo alérgico a nivel de cavidad nasal. Y evolutivamente o a veces en primera instancia que sean de tipo bacteriano. Siendo de ellas pues, causas muy comunes que se puedan extender
a lo largo de todo el sistema respiratorio. Hay otros hechos que también es el medio ambiente, como por ejemplo sustancias tóxicas, y hay algo muy determinante que comenta al final, que en algunas situaciones la primera manifestación clínica de un paciente que cursa con un reflujo gastroesofágico es con la presencia de la tos. Es una tos con sus ciertas características que la veremos pues en otro momento, y que una tos inexplicada y, por decir algo, que en el momento en que se llegue a hacer, por ejemplo, una laringoscopia y no se encuentre realmente, sino pues algo que genere una base de tipo etiológico, se hace una endoscopia y se encuentra pues, que el paciente está con este reflujo, que esa sería una lesión de tipo químico. Bueno, es dado que regularmente van a ceder espontáneamente con el tiempo del proceso viral pues, que les corresponde, de los 5 o 7 días, pero a veces, dependiendo de cierto tipo de condiciones, como por ejemplo las edades, son hechos de tener muy presente de que es de cuidado extremo, de vigilancia muy estrecha, sobre todo en la lactancia o en la infancia. Están una serie de microorganismos como el Haemophilus influenza, los estreptococos beta hemolíticos, y ellos en los lactantes pueden tener un alto índice de morbilidad y potencialmente de mortalidad, dado que por extensión puede generar edema de la glotis, generar una epiglotitis que puede bloquear pues, la vía aérea de una forma muy significativa. Hay una situación que se llama el CRUP. Siempre es de esperar que no se llegue a estos extremos, que es muy de estaciones, muy de sitios donde se generan estos cambios climatológicos tan significativos. Y es dado que se presenta en niños de corta edad y pues en menor frecuencia pues ya en infantes mayores. Y se caracteriza por algo que se llama la tos perruna. La tos perruna, ¿cierto, Alejandra? ¿Se ha escuchado esa tos? Sí. ¿Y cómo es? Como una tira cómica, por ejemplo. Sí, sí. ¿Nunca has escuchado Pluto? Pues ya es tan viejo que no. Sí. ¿Cómo se ríe Pluto? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Agiu? Es una tos que es como metal, que es sí, pues como en esa forma, digámoslo, como forzada, que genera ese tipo de sonidos. Indudablemente, el hábito de fumar en forma continua y en forma indiscriminada hace que se genere, además pues, de que es un paciente que presenta tos un tiempo, recurre, vuelve y presenta, y que regularmente va a llegar a dar ese proceso que estuvimos mencionando de un cambio como respuesta a este proceso de tipo agresivo que se está generando. Y lo que indudablemente, así como hablamos en cavidad nasal, es posible que evolutivamente pueda llegar a generar un proceso de tipo neoplásico. Bueno, hay unas situaciones muy frecuentes que pueden suceder a consecuencia de algo que suceda repetitivamente a nivel de la laringe. Y dentro de ellos están los pólipos, que suceden en las cuerdas vocales y que se habla que son de tipo reactivo. Es de esperarse que suceda en los pacientes fumadores o los pacientes que se sometan regularmente a unos tonos de voz con mucho esfuerzo, como por ejemplo las personas que emiten la voz para cantar, y por eso se le llama también como los nolos del cantante. Entonces ellos son, creo que la imagen no lo deja ver, donde está el circulito. Este tiene así. Una lesión que es una excrescencia, o sea, una lesión exofítica, porque está saliendo sobre la luz, que es de color rojo, lisa, la superficie lisa, regularmente tiene una forma redondeada,
Igualmente, lo que mencionamos en otro momento, que pueden ser sésiles o pediculados, o sea que la base puede ser estrecha y tener algo de movimiento. Y generalmente no tienen una significancia en tamaño. Y es dado que ante eso, en esta imagen pues, nos permite ver una forma mucho más clara, esta lesión excrescente o lesión nodular que va sobre una de las cuerdas vocales. Y regularmente lo que presenta clínicamente es cambios en el timbre de la voz, o sea, un paciente que va a estar con disfonía. Es dado que este tipo de lesiones generalmente no evolucionan hacia un proceso de tipo neoplásico y es dado a que regularmente se presentan más a nivel de las cuerdas vocales verdaderas que de las falsas. Bueno, morfológicamente, en esta imagen nos está mostrando, es una lesión que, si vemos que está la superficie de la laringe, es una lesión que sobresale, y esto de este color es el pigmento que se ha tomado ante la coloración de este tipo de células, y es el recubrimiento epitelial, que si lográramos identificarlo a mayor objetivo, vamos a ver que es un epitelio escamoso, estratificado, en el cual sucedió entonces un proceso de tipo reactivo en ese sitio. Es posible que tenga algunas zonas de tipo displásico o abundante queratina sobre la superficie. Y en el centro, o sea, lo que es el centro o el tallo o el núcleo, está conformado por tejido conectivo laxo. Eso quiere decir que no tiene mucha cantidad de células, da un aspecto hematoso, y que en él se encuentra inmerso abundantes vasos sanguíneos, como parte de esa neoproliferación que sucede en este sitio de tipo reactivo. Y es posible que exista algo de respuesta inflamatoria en esa zona. Regularmente son lesiones que al estirparle siempre deben de pertenecerle a un estudio de tipo histopatológico, pues para estar seguro de que no se esté presentando otro tipo de situación. Esta otra situación que llama el papiloma escamoso o las papilomatosis son lesiones benignas, regularmente comprometen las cuerdas vocales y son igualmente excrescencias, pero son de menor consistencia, aproximadamente en término promedio de 1 centímetro. Y es dado que por el hecho de generar, y que en algunas situaciones, como veremos que son múltiples, el hecho de estar sobre la cuerda vocal, el borde libre, puede ocurrir por el esfuerzo, lesiones traumáticas en ese sitio y generar sangrado, siendo como una manifestación la presencia de hemoptisis. Bueno, esos papilomas se clasifican en dos formas. Uno que es la presencia de ellos en los adultos, los cuales pueden ser un solo papiloma o pueden ser múltiples. O en niños que son múltiples y se le determina así una papilomatosis, la laringia juvenil. Esta imagen nos muestra pues acá estas lesiones que están levantadas sobre la superficie, son un poquito más grandes. Regularmente el color es mucho más pálido que lo que vimos anteriormente. Como causas, indiscutiblemente, el virus del papiloma humano, sobre todo pues en los subtipos 6 y 11, que hace que genere ese factor de riesgo a que eso continúe hacia un proceso de tipo neoplásico. En este tipo de situaciones, pero dado pues, que eso es un proceso evolutivo de mucha significancia. Dado que si se estirpan es factible que ellos puedan generar recidivas. El carcinoma de laringe, así como hicimos en cavidad nasal, es de esperarse que las neoplasias epiteliales ocupen un porcentaje importante dentro de este tipo de situaciones. Y que así como mencionamos, existe siempre que se va a generar una neoplasia de tipo escamoso, es porque lleva este proceso evolutivo de generar en primer lugar una reacción que se llama de tipo reactivo, luego se va a dar cambios de tipo hiperplásico con sus atipias, luego evoluciona a esa displasia que mencionamos, que se clasifica de bajo de alto grado, y bajo grado es que compromete solamente 1/3 del espesor epitelial,
Y de alto grado es que sean más de 2/3 del espesor epitelial y que cuando compromete todo el espesor y hay algo más de hipercromatismo es lo que se llama el carcinoma in situ. Hecho que es determinante porque la membrana basal se encuentra íntegra. Y ahí terminará siendo pues, el carcinoma invasivo de este tipo de neoplasia. Regularmente el pronóstico no son muy alentadores, la tasa de sobrevida a los 5 años no es lo más determinante. Y otro hecho que influye es que regionalmente los diagnósticos son tardíos, y entonces hace que cuando se diagnostique, pues exista ya mayor compromiso y que el acto quirúrgico no sea determinante y que se maneje solamente, por ejemplo, con radioterapia. Causas, el tabaco. Así pues que lo que hablamos pues, en cavidad nasal, que es otro factor de riesgo, en este sucede, lo seguiremos mencionando en el carcinoma broncógeno. ¿Tiene alguna incidencia? ¿Será que sí? ¿O no? En el carcinoma de estómago. Juan. ¿Tiene alguna incidencia? Sí, en el carcinoma de estómago. Podría ser. Y vejiga, perdón. No, en vejiga, no sé. Busquemos. Ya lo busco. Listo, gracias. Aunque no hay muy buena internet. ¿No? Ah, No hay buena internet. está mal. Sí, horrible. Bueno, mira si se puede. Está los hábitos nutricionales, exposición, lo que mencionamos, y que volveremos a retomar en la neumoconiosis, este término del asbesto, que pues es de los pocos países donde todavía se hace algún tipo de elementos basados en esto, como son las tejas. Las irradiaciones secundarias al manejo de un proceso tipo de neoplásico y la infección por el virus del papiloma humano. Frecuentemente se localizan a nivel de las cuerdas vocales verdaderas, puede ser también a nivel de epiglotis, pliegues aritenoepiglóticos y los senos periniformes. Vimos en cavidad nasal una situación, se mencionaba que es frecuente en hombres jóvenes, que se encuentre no fácilmente diagnosticable por el hecho que no genera realmente una masa como tal, porque da compromiso de lámina propia hacia adentro de una forma muy factible y que se llama el adenocarcinoma. Es posible que aquí también. ¿Y por qué? Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay glándulas. Hay glándulas, indiscutiblemente. De producción seromucosa, totalmente válido. Hay unos que tienen ese crecimiento exofítico, o sea, salen sobre la luz de la laringe y se espera que tengan síntomas y signos pues, al nivel del momento de la laringoscopia, mucho más determinantes que cuando son extrínsecos que crecen hacia afuera de la pared. Y como tienen espacio en ese sitio, es dado que cuando se diagnostica es porque ya tienen su buen tiempo. Sí. No va. Bueno. Bueno, el patrón de crecimiento, pues inicialmente son lesiones que son in situ, luego se observa en la laringoscopio una serie de placas o de máculas que tienen un aspecto corrugado, de un color gris perlado, y ese tono perlado lo da es por la presencia de queratina sobre la superficie que al estar húmeda da ese tipo de tonalidad. Y lógico, después se evoluciona, se van a ulcerar por la falta de adecuado riego vascular y van a mostrar un crecimiento exofítico irregular de aspecto vegetante. Sabemos que en estos carcinomas pues, se establece que sean bien, moderados o mal diferenciados, y que el bien diferenciados porque nosotros a la observación microscópica encontramos queratina, y eso nos implica, pensé que me iba a hablar, ¿no? Queratina, y que eso nos determina que las células posiblemente se parecen en alguna forma a las células originales.
Moderado es que de todas maneras existe ese aspecto de diferenciación escamosa y indiferenciado es que realmente es un componente de tipo anaplásico en el cual hay que ayudarse de marcadores tumorales para poder definir el diagnóstico. ¿El linfoma será válido ahí? No, o sí. ¿A quién le preguntamos? A Felipe. Que si el linfoma será válido. Pues no, o pues sí. Sí, ¿no? Sí, no. Sí, pero el linfoma ¿Ah? ahí no se podría dar linfoma Hodgkin. Pero, ¿por qué se podría dar? ¿Pero por qué? Porque es un lugar donde Existen hay normalmente, no porque mucho, sino que normalmente existen células linfoides en ese sitio, estructuras linfoides. ¿Sí? Clínicamente, la ronquera permanente, el dolor, la disfagia, la hemoptisis. Más de la mitad de las neoplasias son intrínsecas y, por lo que comentamos, generalmente tiene mejor pronóstico porque se hace que el diagnóstico sea algo más temprano. Bueno, clínicamente hablando, los pacientes con este tipo de situaciones son más propensos en una forma muy significativa a infecciones sobreagregadas, en estos casos de estos pacientes con neoplasias. Regularmente el tratamiento va combinado entre cirugía y radioterapia, indudablemente va a tener de la evolución de la masa y el comportamiento biológico que ha tenido y la extensión a estructuras vecinas. Y hay algo es que generalmente la muerte de estos pacientes es secundaria a procesos infecciosos secundarios a este tipo de neoplasia. Bueno, se va a hacer el comentario de una serie de situaciones en las cuales hay unos cambios morfológicos, como esta, que es la telectasia, y que ellos son siempre secundarios a algo. O sea, no son el diagnóstico fundamental, porque ese nombre es secundario a algo que está pasando. Siente que son cambios morfológicos que se dan, digámoslo, obligados en ese sitio anatómico y que forman parte como de ese síndrome o de esa estructura, de ese proceso de tipo del que le corresponde. Bueno, entonces la telectasia hace referencia a que es la expansión incompleta del pulmón en un pulmón previamente insuflado por diferentes causas. Entonces, al hacer mención de que no hubo una expansión, no existe una expansión completa, es porque los alvéolos o estructuras del componente de tipo bronquiolo alveolar están comprimidas. Por algo, por ejemplo, que de afuera esté comprimiendo. ¿Qué se nos ocurre? Un trombo. Un trombo está ocluyendo un vaso sanguíneo. Un trauma. Ah, un trauma. ¿Y entonces qué pasó con Una fractura de una costilla. Tuvo una fractura costal y la fractura. ¿Cercano a dónde? ¿A dónde? No, ya estamos hablando de cualquier sitio, no de la niña. Una masa, pero que esté como localizada donde. Un ejemplo. En bronquio, creció una masa y llega un momento en que ocluye la luz, distalmente no está pasando aire. Pues eso se va, porque ese aire se va a reabsorber y se va a colapsar. O una masa de afuera que esté empujando el pulmón, lo esté empujando. Por ejemplo, un paciente con la cavidad pleural llena de agua o de sangre, como lo que comentaba el compañero, después de un trauma lleno de sangre y de aire, comprimen el pulmón y no le permiten que se expanda.
Esos casos, por ejemplo, podría ser como un tipo, alguno de los tipos de atelectasia. Bueno, entonces es la expansión incompleta de los pulmones, con el colapso de un pulmón previamente insuflado, produciendo zonas de parenquima pulmonar con carencia relativa de aire. Y se clasifica, según su etiología, en 3 tipos: por resorción, por compresión y por contracción. Dígame el nombre de alguien, para no, por comodidad de mi parte. No. Es para no ponerme a mirar. Es que mientras que me aprendo los nombres. Karen. Ya es como famosa, ¿cierto? Sí, no sé por qué, pero sí. Karen. Sí, Doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, sí, señor. Ah, bueno. Sí, sí, estaba aquí hablando de que usted es famosa, no sé por qué. Bueno, sí, señor. Sí, Karen, una preguntita. Cuénteme, doctor. ¿Alguna vez hicimos mención de los poros de Kohn? ¿Los poros de Koch? Sí, sí, señor. Sí, recordamos qué es eso. Pues son los poros alveolares, doctor. Son los Se encuentran en los poros alveolares, sí. Sí, señor, que se encuentran Sí. en los tabiques interalveolares de los pulmones. Que se encuentran en los tabiques. Perfecto. Y la función de esos poros alveolares es que permite que el aire que está en una superficie alveolar vaya por esos poros y generar como un espacio aéreo más o menos semejante con el contenido de aire, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me entiende, Karen, cierto? Sí, señor, claro que sí. Bueno, entonces resulta que en este tipo, en este primero por resorción, creo que la imagen alcanza a mostrar tráquea, carina, bronquio, y vemos aquí un bronquio lobar superior donde existe algo en el centro. Eso nos está representando esquemáticamente que algo está sobre ese bronquio. Entonces vamos a ver, como para el tema pues, de lo que le preguntamos. Gracias, mujer. Bueno, sí, señor. Este por resorción es la obstrucción completa de una de las vías respiratorias que con el tiempo el aire se reabsorbe. Y esto sucede a consecuencia de que inicialmente a través de esos poros alveolares o poros de Kohn, a pesar de estar próximamente obstruido, en otros sitios donde no está la obstrucción, ese aire pasa de una superficie alveolar a otra. O que el volumen de aire residual que está sobre esa superficie alveolar, que próximamente está obstruido, ese aire se va reabsorbiendo. Y se hace entonces que se genere la atelectasia. O sea, todo lo que esté sobre la luz del bronquio, que puede ser, Karen, ¿a quién más le preguntamos? Es que es por pereza mía no mirar lista. A Simón, doctor. A Simón. Ah, no, era que no, habían 2, hay uno, ¿cierto? El otro era Gavirio. Este es González, creo que es. Simón González. Oye. Simón. Sino a Paula, doctor. Oye, Simón es muy cumplido, hasta donde tengo presente. Paula. Ah. Ahí está Karen. Nos la devolvió aquí al salón. Bueno, sigo el tema y hacemos el comentario. Entonces, al disminuir el volumen pulmonar, hace que otra parte del parénquima pulmonar exista hiperdistensión como una forma de compensar. Y es dado que el mediastino se va a desviar hacia ese lado por el hecho de no existir aire en esa zona. Imagen que nos está mostrando la presencia en ese emitórax derecho, en la zona basal, la presencia de algo, y que posiblemente eso es lo que está generando pues, ese colapso en ese sitio. Bueno. Se habla acá, sí. Ah, bueno, listo. No, lo que está haciendo referencia a esto. Secundario a eso es un aumento de la trama broncovascular, así se llama, ¿cierto? Y está haciendo referencia a lo que
posiblemente pueda suceder, ejemplo, con el hecho de sea desviar o hiperinsuflar, ¿cierto? Bueno. O sea, ahí se ve la tráquea desviada, ¿no? Por eso está... Pero totalmente. Es la que está en forma longitudinal, ¿cierto? Y que en el lóbulo superior existe algo, pero está haciendo referencias a que lo que genera pues, en otros sitios secundarios a esa zona. Bueno, esta resorción se da, por ejemplo, aumento de secreción de moco en ese sitio que llega a generar un tapón. Y hay algo que si hay mucha secreción, el hecho de que circule aire, el aire deshidrata ese moco y el moco se vuelve más denso, se vuelve adherente y no permite que se vaya a molizar fácilmente. Hay otra situación pues, que se da en los bronquios más pequeños, por ejemplo, los pacientes que tienen crisis recurrentes de asma bronquial y fundamentalmente en los pacientes con bronquitis crónica, que además esperamos que ese epitelio se haya modificado y es un epitelio que ya no va a estar tan funcional con respecto a su barrido. La presencia de un cuerpo extraño. Paula, un casito ahí, invénteselo. Que un niño se tragó. No, Sí. se metió por la nariz más bien, una bolita o alguna. O jugando una canica. Alguna vez viví esa situación de una canica. Habló y fue que se puso a brincar y se le fue. Y llega directamente, generalmente, ¿a dónde? Al pulmón derecho porque es Más inclinado. No, todo lo contrario, vertical. Eso. ¿Sí? Bueno, la presencia de cuerpos extraños. Fragmentos de tumores en ese sitio. Bueno, por compresión sucede cuando se acumula algo externamente, muy frecuentemente la presencia de líquido en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que se descompensa, que abandonan los manejos y llega a dar este trasudado de gran cantidad de líquido por la insuficiencia de paso, o de flujo de los pulmones hacia el corazón, por la no capacidad adecuada en mi corazón izquierdo, y genera este acúmulo de líquido en ese sitio, que es lo que es el hidrotórax, está el hemotórax, está el hemoneumotórax, que ellos generan una compresión, llamémoslo relativa o estable, dependiendo de la situación. Como es, por ejemplo, la instauración de un líquido seroso, o sea, de un hidrotórax, regularmente eso es gradual y el paciente, pues en cierta forma, por sus condiciones o por lo que sea, se va acomodando a que si antes caminaba X cantidad de tiempo y no tenía dificultad respiratoria, luego ya la tiene y él se va limitando hasta que llega a ser una apnea de mínimos esfuerzos. Y en estos casos, entonces el mediastino se desplaza alejándose o en sentido contralateral. Nunca cargó. Pero bueno, me imagino que sí, con tanta sustancia perjudicial, al excretarlo se molesta. En ambos sitios anatómicos también se da. Listo. El mediastino dejaría como tal la forma de un pulmón normal, dejando ahí una cavidad vacía. Sí. O sea, el pulmón se retrae y deja la cavidad normal. Eso Sí. aumenta la presión del pulmón. Eso aumenta la presión. Causas. Uy, ¿qué pasó aquí? Lo que habíamos mencionado, pues el paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada, el hecho de que se generen algún tipo de situaciones, como por ejemplo un absceso subdiafragmático, que lo que hacen es levantar el hemidiafragma, y que genera pues un relativo colapso pues, en un sitio, sobre todo a nivel de las bases. Y algo pues, que es parte de la cotidianidad pues, de nuestro medio, que son las heridas por arma cortopunzante. Por contracción se produce en una forma diferente. Los dos anteriores, cuando termina ese proceso, digamos,
se sostruye esa luz bronquial, ejemplo, se hace una endoscopia, se retira moco o por instalación de algunos tipos de medicamentos, se retira el cuerpo extraño, es una atelectasia que es reversible, pues ya se quitó la lesión y ya no alcanza a generar nada porque periféricamente tiene un adecuado flujo vascular y no va a sufrir necrosis fácilmente. E igualmente, cuando es por compresión, se retira todo lo que está generando compresión externa y eso es reversible. A diferencia que esta es de por contracción, no es reversible. Y se produce secundaria a este hecho. Fibrosis por hechos cicatrizales a nivel de las pleuras o a nivel del parénquima pulmonar, que puede ser focal, puede ser generalizada, y lo que hace es que no haya una expansión completa del pulmón. O sea, hechos que han sucedido previamente. ¿Cómo que, Paula? ¿Qué se nos ocurre? ¿Ah? De esa fibrosis. En la periferia del pulmón, digamos en el lóbulo superior derecho. ¿Qué puede haber pasado, por ejemplo? Digo, es porque algo que nos pertenece y que casi siempre eso genera. Un paciente que consultó hace año y medio por presentar tos, una tos que inicialmente era seca, luego era productiva, que además él refería que por las nochecitas siempre sentía que le daba fiebre, nunca se tomaba la temperatura, que fue perdiendo peso, asténico, adinámico, lo que llamaban antifiebres vespertinas, o sea, empezando la noche. Como cáncer, No lo mate. No, déjelo ir. Entonces le hicieron le hicieron una muestra de ese esputo y ahí se estableció un diagnóstico y comenzó el tratamiento. Y ese tratamiento le duró 18 meses y supuestamente ya está bien. ¿Qué más le digo? Resulta que en la casa donde él vive, en una sola habitación, vivían 4 personas. Y a otra persona de esas también le dio. ¿Qué más le digo? Ay, ¿qué más me lo invento? ¿Ah? ¿Ah? Háganle uno. ¿Ah? Exactamente. Eso deja cicatriz, eso deja lesiones. Después de haberse formado, ejemplo, esas lesiones destructivas que hace la tuberculosis, que son unos microorganismos que son aeróbicos dependientes y que generan destrucción y forman huecos o cavernas del parénquima pulmonar y eso termina siendo una cicatrización y son lesiones que son periféricas y regularmente arriba en lóbulos superiores. Bueno, la fibrosis pulmonar, hecho que no está ajeno a que con el tema que nos acoge terminemos encontrando significativamente pacientes con estas situaciones. Bueno, ahora una clasificación por ubicación anatómica, se habla que es masiva, cuando se observa en, ejemplo, neoplasias de bronquios principales, es muy proximal y hace que distalmente se genere una atelectasia muy significativa por la presencia de un cuerpo extraño, por un traumatismo de tórax difuso, lo que se llama, por ejemplo, un tórax inestable, en el cual hay fracturas costales múltiples y se hace ese fenómeno de inversión que en el momento de la inspiración lo que hacen es contraerse y genera que no haya una insuflación adecuada. Cirugías, ejemplo de tipo gastrointestinal. Segmentaria, cuando el proceso se limita a un bronquio. Puede poseer retracciones pequeñas y ser más bien como localizadas. Lobar, su nombre nos lo está implicando, causas, la presencia de secreciones, adenopatías muy significativas, la presencia o el hecho de ocasionar a través de traumas y también, pues, indudablemente por cuerpos extraños. De tipo laminar,
es la que se genera una hipoventilación que conduce a un colapso a nivel de superficie alveolar. Y las causas pueden ser secundarias, ejemplo, a situaciones en cavidad abdominal, como es una infección de tipo diafragmático, cirrosis y abscesos sufrénicos, hecho que son, eso primero y el último, muy frecuentes o dados que cuando sucedan, sean secundarios a abscesos hepáticos amibianos. Bueno, la imagen nos lo quiere determinar en estas zonas periféricas, donde no se ve este componente sacular, que lo blanco es la superficie alveolar. Aquí eso están en este hecho colapsado y genera el aspecto como si fuera un sitio sólido. Precavitaria, cuando se genera una cavidad intrapulmonar que va a comprimir el tejido circundante, en el caso característico de la tuberculosis. De forma redondeada, es una forma no muy frecuente, la cual puede ser secundaria a exposición al asbesto o un derrame pleural de tipo exudado, y son hechos que son netamente pues, obtenidos de imágenes de tipo radiológico, no determinantes a un examen físico. Bueno, segundo lugar, la bronquiectasia. Ese es otro cambio morfológico, no son de diagnósticos como tal, sino que son hechos secundarios que pueden suceder por algún tipo de proceso. Como lo que vimos anteriormente, esa telectasia debe llevar un nombre que la dirige, una telectasia secundaria A, o una telectasia de tipo resorción secundaria a una bronquitis crónica. Ese es como el elemento de base. Bueno, las bronquiectasias son dilataciones permanentes de los bronquios y también de los bronquiolos, producidas por una destrucción de algunos de sus elementos celulares, como es el músculo liso, y el tejido elástico que pertenece en esos sitios. Y esa destrucción o esa necrosis es secundaria o regularmente asociado a infecciones que son de tipo necrotizante y son de larga evolución. Desde el punto de vista macroscópico, esas bronquiectasias se clasifican en dos formas, hablando como el aspecto que tiene macroscópico, que sean cilíndricas, fusiformes y saculares. Su nombre en cierta forma no lo está determinando. Cilíndricas son situaciones en que son largas, fusiformes que terminan en punta y saculares es que tiene una forma como abombada. Entonces, cilíndricas, cuando los bronquios tienen aspecto de tubos dilatados, es de manera uniforme y terminan en un sitio así puntual, que es la zona donde se está generando, por ejemplo, ese proceso de tipo obstructivo. Yo creo que la imagen pues, es más o menos clara. Lo que está en la flecha es la zona proximal. Esa vía aérea está dilatada, es permeable, pero está dilatada. Y al final se encuentra con algo que estruche, que puede ser, ejemplo, acumulación de secreciones en ese sitio. Fusiformes, en las cuales muestran ese patrón. Eso es un corte transversal, un patrón de aspecto irregular, lesiones mayormente dilatadas, otras que son como en punta o forma fusiforme, característica que lo hace que sea muy irregular. Y saculares, cuando tienen esa forma redondeada, dilatada, que son mucho más periféricas y generalmente terminan en fondos de saco ciego. Fondo de saco ciego es que llega un momento en que no hay comunicación con nada, que son hasta ese sitio.
Microscópicamente, al hacer el análisis de una, o permitirnos establecer una bronquiectasia, encontramos un proceso inflamatorio que es entre tipo agudo y crónico. Hay un gran compromiso a nivel de la submucosa. Observamos que el tejido elástico se ha perdido. Encontramos la presencia de zonas donde hay colecciones purulentas y periféricamente muy posiblemente de zonas de fibrosis. Como parte de todo él, vamos a encontrar en él aumento del tamaño de las glándulas con mucha secreción, y si es un sitio que regularmente está tratando de generar un proceso de resolución, es dado que vamos a encontrar abundantes vasos sanguíneos nuevos en la periferia, o sea, vasos angiomatosos, dilatados, y indudablemente ese fenómeno de metaplasia que se espera pues, que suceda en esos sitios. Entonces, esta imagen donde nos está mostrando, ejemplo, en esta es una superficie bronquial dilatada, no logramos identificar, pues al menos en esta coloración, en la presencia de tejido muscular, donde todo este intersticio está densamente infiltrado, donde estos son colecciones de tipo purulento, y donde existe la presencia de folículos o estructuras linfoides, como por ejemplo estas que están en la superficie alta. En el centro vemos tejido cartilaginoso, este componente estromal densamente infiltrado por células de respuesta, y la presencia en la superficie de este epitelio que es de tipo metaplásico. Está la imagen de a gran aumento de un corte transversal de un bronquio, donde vemos esto que está en la luz y que está adherido parcialmente a la pared, y se establece pues, de que esto es un moco que está conformando o ocupando parte de la luz de un bronquio. A nivel bronquiolar, donde es dado que todo eso que vemos en la periferia es puro pigmento hemático, fagocitado, células de respuesta inflamatoria a todo su alrededor, y esto que correspondería de aquí a este sitio, que es la submucosa, que está ensanchada de una forma significante, y si tuviéramos un mayor alto poder, encontraríamos que esto está con una densa cantidad de células de respuesta inflamatoria. Hay una serie de enfermedades que predisponen a que se genere la bronquiectasia, como es la obstrucción bronquial, algún tipo de enfermedades congénitas y algo que llama la neumonía necrosante o supurativa. Bueno, la obstrucción bronquial puede ser localizada, secundaria a la presencia de masas extrínsecas, cuerpos extraños igualmente intrabronquiales, la presencia de masas dentro de la luz del bronquio. Sí, sí, Francisco. ¿La bronquiolitis podría generar bronquiectasia? Sí, sí. Y es un hecho de importancia en los niños. Difusas, un paciente con una bronquitis crónica, asma bronquial, o un paciente con una tuberculosis. En esta imagen, lo que se encuentra en ese círculo es un corte longitudinal de un bronquio, donde vemos que esto es un cuerpo extraño, vegetal, como una espina incrustada, y lo que se va pues, a generar un proceso de tipo reactivo, infeccioso, inflamatorio a su alrededor, dando extensivamente una bronconeumonía. Y pues el hecho de generar esa necrosis en ese sitio.
Hay unas enfermedades congénitas, solamente por mencionarlas, que pueden llevar a que se dé este tipo de situaciones, como la fibrosis quística, el síndrome de cilios inmóviles, el síndrome de Cartagener, el síndrome de Young. Eso, nosotros lo mencionamos el síndrome de Cartagener, así. Y Young también, sí. El de Young no lo mencionamos. Bueno, es una variante del de Cartagener, el cual tiene menor compromiso. Y otros, como es el secuestro intralobar en el pulmón, traqueobroncomegalia, defectos inmunológicos y una déficit de complemento. Bueno, la fibrosis quística, su nombre no lo determina, pues es la presencia de lesiones cicatrizales con zonas de dilatación anormal que va a generar este tipo de situaciones de bronquiectasias debidas a ese proceso de tipo obstructivo y secundario a él, ese proceso infeccioso que lleva a que se genere necrosis de las fibras elásticas y del músculo, lo que termina haciendo una dilatación anormal. Una imagen secuencial donde encontramos que existe un aumento de secreción por parte, ejemplo, de las células caliciformes, que van a generar un proceso de tipo obstructivo. Secundariamente hay colonización de microorganismos. Hay una serie de listados: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, y evolutivamente termina siendo una metaplasia, altera indudablemente la función mucociliar y termina en ese proceso infeccioso repetitivo haciendo necrosis en la submucosa y comprometiendo lo que es el músculo liso y las fibras elásticas. Bueno, una imagen pues de dilataciones anormales, en un caso de una bronquiectasia congénita, igualmente son dilataciones anormales que se dan, que periféricamente todo es proceso de tipo cicatrizal, con colecciones pues purulentas en esa zona. El síndrome de cilios inmóviles. Sabemos que por ese defecto no va a haber un adecuado barrido mucociliar y se genera entonces un factor de riesgo a que las secreciones se acumulen en esos sitios, terminando en estos pacientes como lo que mencionamos, con sinusitis a repetición, con la presencia de bronquiectasias, posiblemente de otitis media, retención de esas secreciones. Es dado que ellos a veces, o se espera que suceda un citus inverso y son pacientes también infértiles. Y esta que ya pues, sí la habíamos mencionado, que es una enfermedad autosómica recesiva y se manifiesta con esto: la bronquiectasia, el citus inverso, la sinusitis y la infertilidad, por ese movimiento ineficaz de los cilios que no permite el movimiento de paso de sustancias de un sitio a otro. Bueno, imágenes más pues con dilataciones anormales de bronquios, pues en los casos de las bronquiectasias congénitas. Bueno, es una imagen con tipificación de células en las cuales pues, se quería mostrar pues, esas anomalías ciliares en estos tipos de pacientes. Bueno, el síndrome de Young, en el cual él cursa con eso, pero a diferencia, él no va con el citus inverso ni tampoco con la infertilidad. Pero eso pues son situaciones muy semejantes a las que encontramos eso. Bueno, entonces esto se debe, en los casos de las neumonías necrosantes o supurativas, se debe a microorganismos involucrados, como son esta lista que habíamos mencionado, que son los estafilococos SP, los bacilos gram-negativos, el bacilo de Koch, Bordetella pertussis, virus del sarampión, influencia de aspergillus. Y como hechos de colonización en ese sitio, están el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, pues como hechos significativos. Una imagen de una bronquiectasia, la luz bronquial muy dilatada, dando un aspecto como de saco o una dilatación. Eso es secundario, en este caso, pues, a una cicatriz de una tuberculosis. Otro rasgo morfológico significativo, de gran significancia clínica, y que igualmente es secundario a algún tipo de proceso. O sea, un edema pulmonar no se va a dar así in situ, pues, así como per se, sino que es secundario a.
Entonces, ese está dentro de las patologías pulmonares restrictivas, en la cual hay un exceso de salida de líquido al espacio intersticial. Y ese líquido se acumula en los espacios alveolares. ¿Y qué hace? Que dificulte la expansión adecuada de los alvéolos y realizar el intercambio gaseoso. Hola. Dígame alguien de aquí. ¿Alguien de aquí? Sí, soltemos a la Karen. Hicimos novio. Ay, no sé. ¿Dónde está Francisco? Allá. No, ya. Ah, alguien de ahí. Mm, mm. Espéreme, yo pienso esto. ¿Quién está ahí? Pues los que no están acá. ¿Mm? Así es que esta es la primera vez que ustedes están interactuando, ¿cierto? Sí. O sea, conociéndose. Qué cruel. Sí, ya casi mitad de carrera. ¿Mm? Ay, doctor, es que no recuerdo quién está ahí. Ya le ayuda Daniel. Ah, una de las gemelas. Hay unas gemelas en el grupo. Creo que sí. Hay unas Sí, gemelas. aquí sí. ¿Cuál gemela? No, ¿La derecha o la izquierda? Yo cualquiera, doctor. Una de las gemelas. Muchachos. Que si las gemelas están en clase. Ah, yo sí había visto unos apellidos. ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿O quién me habla? Aló. Aló, doctor. Y usted es una de las gemelas. Sí, señor. ¿Sí? ¿Y cómo la determinan con que es como cuál gemela? Mariana, doctor. Mariana. Listo, Mariana. Mira, que estamos hablando de edema pulmonar. Entonces se me ocurre que podríamos considerar una situación de hechos que ya hemos mencionado en la cual se pueda generar un edema pulmonar. ¿Se nos ocurre? Doctor, una fibrosis pulmonar. No. Pues enfermedades restrictivas. No. Pensemos, a ver, consideremos una insuficiencia cardíaca. Si en esos casos, pensando fisiopatológicamente, pudiéramos justificar que sea edema pulmonar en esos pacientes. ¿Será posible, Mariana? Sí, doctor. Sí, cierto. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que insuficiencia cardíaca derecha, el corazón no es adecuado para hacer ese gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces, la sangre que le llega al corazón regularmente no tiene un equilibrio con la sangre que va a salir de los pulmones hacia el corazón, ¿cierto? Entonces, es una sangre que siempre le está llegando, entonces es una sangre que se va reteniendo a nivel de los vasos sanguíneos del pulmón, ¿cierto? Y hay unos sitios que sabemos anatómicos de vasos sanguíneos en los cuales se puede aumentar la permeación de la pared, ejemplo por la acumulación aumentada de líquido entre ese sitio, como los capilares, como los sinusoides y como son las vénulas. Eso hace que el líquido salga, el líquido plasmático del espacio intravascular al espacio extravascular. Indudablemente también salen células, algunos glóbulos rojos, y pasan a ese sitio. Entonces el líquido se va a acumular en una zona donde no tenga resistencia. Uno de ellos es a nivel del tabique interalveolar, el sitio donde se genera la membrana alveolo-capilar, y pasa y se deposita sobre la superficie alveolar. Y esa es una causa frecuente y determinante de un edema pulmonar. Más o menos, ¿me entendió, Mariana? Sí, doctor. Sí. ¿Le parece que es como válido ese concepto? ¿O buscamos otro? Sí, doctor, es válido. Sí. Y busquemos otro. Hágale. Diga que sí. Sí, doctor. Bueno, Ya listo busco. pues. Bueno. Este es el que se llama el pulmón, o el edema pulmonar hemodinámico, donde hay un aumento de la presión hidrostática, por lo que estaba mencionando, por una sobrecarga hemodinámica.
y se presenta principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ese edema que se localiza sobre la superficie alveolar es factible que genere también por ese gran acúmulo por difusión y salga a la cavidad pleural. Histológicamente vamos a ver los alvéolos moderadamente dilatados y con esto, que es un material rosado en la luz de ellos, y es un material eosinófilo y que tiene un aspecto granular. Vamos a ver que los capilares de esa zona, pues si logramos determinarlos, por ejemplo, estos son capilares que están llenos y se dice que son ingurgitados porque están aumentados de tamaño, y es dado que se encuentre salida, como mencionaba, de glóbulos rojos que van a generar zonas puntuales de microhemorragias e inclusive gran actividad de tipo fagocítico, reclutando esos glóbulos rojos y dando un fenómeno en esas zonas de una gran captación de esos macrófagos y generando un pigmento que le pertenece, que es un pigmento de color cobrizo. Hay otro que se establece que es el edema pulmonar no cardiogénico. Es en el cual se da una lesión en el tabique interalveolar. No es a consecuencia de, sino un daño en el tabique interalveolar, dañando además la pared vascular y en algunos casos destruyendo completamente la pared alveolar. En ellos hay presencia de exudado inflamatorio que puede penetrar inclusive sobre la superficie de los alvéolos. No sé si por el tamaño donde nos está mostrando como las dos diferencias que existen en el edema pulmonar cardiogénico y en el edema pulmonar no cardiogénico, donde existe en el no cardiogénico, en el cardiogénico, la acumulación de exudado, la lesión de tipo tisular, la ruptura de fibras elásticas, la acumulación indiscutiblemente sobre el intersticio de una forma significante. Y el de tipo cardiogénico, pues que es el secundario a una situación a nivel de corazón, como es el caso de la insuficiencia cardíaca, que lo que hace es producir edema y buscar la salida de ese líquido en gran cantidad que está dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, hay una situación, sí, Francisco. La hipertensión pulmonar puede causar edema. Sí. Y el síndrome hepatopulmonar, que hay una El síndrome hepatopulmonar, que hay una dilatación de esos vasos, al igual que en la taquicardia hemodinámica. también lo puede generar, sí. Creo que lo mencionamos cuando damos un tromboembolismo pulmonar, creo que está así. Bueno, tenés el síndrome de dificultad respiratoria que digamos que se subclasifica del adulto y del neonato, es en la cual se genera un paciente con gran dificultad respiratoria que no cede al suministro de oxígeno, hecho que lo hace que sea hasta cierto punto incontrolable. Y es el hecho de que se comience en forma súbita una hipoxemia apreciable con los infiltrados pulmonares y en los cuales no existe ese hecho de que sea secundario ante una insuficiencia cardíaca. Bueno, hay ciertos tipos de procesos que se asocian a que se pueda generar esta situación. En primer lugar, lo que son los procesos infecciosos, cuando son generalizados, como es una ¿qué tienen, muchachos? Aló. Sí. Sí, amigo. No, yo no reporté eso. Con el habla. Sí, con el habla. No, yo tengo teléfonos como Movistar. No, nunca.
No, lo tengo es contigo. Contigo uno. Contigo uno. Sí, no. Un cable. Listo. Bueno, listo. Bueno, procesos infecciosos, por ejemplo, lesiones pulmonares, intraparenquimatosas difusas o neumonías de tipo viral, producidas por el microplasma, por el girobenci o tuberculosis miliar, o por ejemplo en aspiraciones gástricas que producen el tipo de neumonías químicas. Traumatismo, contusión pulmonar, un ahogamiento, fracturas con embolia grasa, que creo que lo hemos mencionado, ¿cierto, Esteban? No. ¿O no? No. ¿Qué es el caso típico? Moto, impacto, fractura de fémur, se programa, se hace la intervención quirúrgica, hombre de 24 años, sin ningún tipo de situación especial, estado posquirúrgico inmediato, a las 2 horas, ¡pum!, hace paro, y es por el traumatismo que hay que generar en la disección, donde hay rompimiento de vasos sanguíneos en una forma muy significante, manipulación de tejido adiposo que se va por vasos sanguíneos y llega a ser un tromboembolismo pulmonar. Los pacientes siempre posquirúrgico tienen que ir a cuidados intensivos por el riesgo que existe de generar este fenómeno de embolía de tipo graso. ¿Qué es la embolía? Sí, sí sabemos qué es eso, Francisco, ¿cierto? ¿Qué es un émbolo? Sí. Un émbolo es cuando un trombo viaja por la circulación. Cuando un trombo viaja por la circulación sanguínea. Y deja de ser émbolo cuando se suspende porque la luz es más estrecha, por decir algo. Y esos émbolos están conformados de diferentes. Puede ser de sangre, puede ser de grasa, puede ser por células neoplásicas, puede ser de aire, ¿por qué más? Puede ser de microorganismos, o sea, un émbolo séptico, de moco. No. Van 5. ¿Será que hay otro? ¿Cuál? Sí. No, en las plaquetas está incluido fibrina, glóbulos rojos, que es el trombo hemático. ¿Cuál digo? No, apenas de linfa. No, pero no. Nada. No sé, ¿será que hay otro tipo? Busquémoslo. Quemaduras, radiaciones ionizantes. Asociados a inhalación de irritantes, ejemplo, intoxicación por oxígeno, un oxígeno mal suministrado a no unos determinados volúmenes, humos, gases, sustancias químicas, lesiones químicas como una sobredosis de heroína, metadona, ácido acetil salicílico, sobredosis de barbitúricos o paraquat, procesos sanguíneos, pacientes en los cuales fue necesario realizar transfusiones múltiples o pacientes que cursan con una coagulación intravascular diseminada o pacientes con una hiperuricemia, pancreatitis, inclusive a los cuales fue necesario hacer una circulación extracorpórea por una cirugía de corazón abierto. Bueno, son múltiples causas en las cuales se puede llegar a este hecho de generar un síndrome de dificultad respiratoria del adulto en estos casos. Morfológicamente, vamos a encontrar unos pulmones que pesan más, que no son de esa consistencia esponjosa, que tienen un color rojo oscuro y que a la manipulación se establece morfológicamente en esa forma, que están encharcados, o sea, al manipularlos sentimos que ellos tienen agua en su interior. Y se va a encontrar congestión notable, edema tanto a nivel del intersticio como de la superficie alveolar, con respuesta inflamatoria y la presencia fundamental de depósitos de fibrina, y termina haciendo un daño alveolar difuso. Imágenes. La primera, habíamos visto pues una imagen semejante, son alvéolos con este material eosinófilo en su interior. El segundo, esto que es la membrana que es delgadita, la membrana alveolocapilar, que está conformada por, se me olvidó, ¿cierto? Es 4, ¿cierto? Está conformada por la membrana basal. De ambos lados, alveolar y capilar, van 2. ¿Van dos?
Sí, las membranas basales, alveolar y capilar. Por el endotelio El endotelio del lado vascular y por el alveolo, pues la pared del alveolo. que se llaman los neumocitos. Listo. Esa es la membrana alveolo-capilar. En ese sitio, sobre la superficie alveolar, se hace ese depósito que vemos ahí, rosado, que es pura fibrina. Eso es determinante y eso no va a permitir que exista difusión de aire a través de él. Hay un bloqueo absoluto. La presencia de microhemorragias, y en la última imagen son macrófagos que han hecho el proceso de fagocitosis, por ejemplo, de glóbulos rojos. Eso hace que se genere, que sea un hecho intratable. Ante el momento en que se va a instaurar oxígeno, no va a responder al oxígeno. Y morfológicamente, él tiene una fase organizativa donde los neumocitos tipo 2, que además de que la función de ellos es producir esa sustancia que es el surfactante, ellos tienen una potencialidad de tener actividad mitótica en forma permanente y ellos reparar los neumocitos tipo 1, o sea, de generar ante su actividad mitótica nuevos tipos de células que se van a convertir en neumocitos de tipo 1. Hay una proliferación, indudablemente, ante la respuesta que se debe dar ante esa situación de nuevos vasos sanguíneos, o sea, de granulación, tanto a nivel de las paredes como en los espacios alveolares. Es dado que, dependiendo de la severidad del caso y el tiempo de evolución, se genera un fenómeno de resolución sin dejar realmente un deterioro funcional. Entonces, patogénicamente hay aumento de la permeabilidad vascular, pérdida de la capacidad de difusión y anomalías generalizadas en ese surfactante. Y en ese síndrome de dificultad de respiratorio adulto, la integridad de la membrana alveolar está alterada, generando lesión tanto en el lado endotelial como en el lado vascular. Se forman microtombos, también se lleva a este hecho de la membrana hialina, que es el resultado de ese espesamiento de líquido, de edema, con proteínas y que atrapa residuos o células muertas en ese sitio, que es de lo que está conformado la membrana hialina. Bueno, en este síndrome de dificultad respiratoria del adulto, el hecho de que la lesión pulmonar está degenerada por ese desequilibrio entre mediadores antiinflamatorios y postinflamatorios, se genera pues ese factor de susceptibilidad, que exista algún tipo de factor, por ejemplo, de tipo nuclear, como el que se está mencionando ahí, y que lo que haga es que genere un desequilibrio en favor de ese estado proinflamatorio. Y hay un hecho que es indiscutible, que los neutrófilos también cumplen un papel importante en este síndrome. Y el caso es que existe un proceso de tipo infeccioso. En esas zonas migran y llegan a través de los vasos sanguíneos células de respuesta, neutrófilos y linfocitos. Sobre todo los neutrófilos liberan una serie de sustancias, de enzimas, que esas enzimas lo que hacen es debilitar los microorganismos para ellos poderlos fagocitar más fácilmente. Pero resulta que libera tantas citoxinas, o esas enzimas que son citoxinas, que lo que hacen es dañar ese intersticio. Por ejemplo, si en ese sitio hay fibras elásticas, lo que hace es dañar cuando hay una respuesta exagerada. ¿Qué es lo que supone que sucede, hablando fisiopatogénicamente, en el caso del COVID? Que cuando esas células están metidas dentro, esos microorganismos dentro de las células, se genera una respuesta de tipo inflamatorio. Y eso lo que hace, en una forma tan permanente, y si son mucha cantidad de estos microorganismos, hace que sea mucho más significativa y termine haciendo daño del intersticio, y eso termina siendo una fibrosis, que es lo que se supone que aquí en adelante son muchos los pacientes que van a tener fibrosis pulmonar. Y lo que sucede en ese momento, por esa gran respuesta en que se genera un bloqueo en la membrana alveolo capilar, y por eso no está ese proceso de difusión de oxígeno de un sitio al otro, y tener la necesidad de ayudarse con un ventilador mecánico. Clínicamente son pacientes fundamentales una hipoxemia que es refractaria.
que es refractaria ante la suministración de oxígeno, no responde. Taquinéicos con una disnea intensa, insuficiencia respiratoria, hay respuesta inflamatoria en esos sitios y se va a dar el riesgo de tener una acidosis de tipo respiratorio, debido pues a esa hipoxemia que es resistente a la suministración del oxígeno. Por eso son pacientes que es necesario utilizar una ventilación de tipo mecánico. Muy horrible todo lo que se ha hablado. Diga que sí. Sí, pilla que. No oigo que no. ¿Ah? No oigo que no. Ese término de neumonía intersticial aguda es un hecho que regularmente no es muy frecuente, pero pues es algo que se está todos los días haciendo como más de nuestro medio. Generalmente es en personas de edad media sobre después de la quinta década. Tiene una mortalidad significativa y es dado que en los pacientes que puedan evolucionar satisfactoriamente, regularmente tienen recidivas frecuentes y se genera una enfermedad intersticial de tipo crónico. Bueno. Están las enfermedades pulmonares obstructivas. Y son las que se caracterizan por aumento de la resistencia de flujo aéreo en las vías aéreas. Este tipo de resistencia se puede dar desde zonas muy proximales como la tráquea hasta el sitio más distal como es a nivel de los bronquiolos respiratorios. Que después de los bronquiolos respiratorios se continúa con ¿qué es, Daniel? ¿Ah? ¿Cómo? El conducto alveolar. Bronquiolos terminales y conducto alveolar. Y el conducto, el saco alveolar. Al atrio primero. ¿Ah? Al atrio y el saco, sí. ¿Dónde se generan esta serie de indentaciones? ¿Sí? Bueno, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una serie de hechos morfológicos que realizan unos cambios anatomopatológicos con unas determinaciones precisas y que le permite su clasificarlo dependiendo de enfisema, bronquitis crónica y asma. En el enfisema es la situación en la cual hay una destrucción de la pared alveolar generando una hiperinsuflación. Y la lesión fundamental que existe en ellos es la pérdida de las fibras elásticas, que se encuentran normalmente en el intersticio. Entonces está ese fenómeno de contractilidad permanente en ese sitio anatómico. La bronquitis crónica pues, se define diferente en la forma morfológica como clínica, que es la presencia de un paciente con tos productiva, la cual transcurre al menos 3 meses y que vuelve y repite en menos de 2 años, al menos presentándola 2 veces en el año. Y además este tipo de sucesos obstructivos reversibles en forma de presentación paroxísticas secundaria a una hiperrespuesta desencadenada por alérgenos en los pacientes pues, que tienen ese proceso evolutivo de haber sido atópicos y todo este tema que mencionamos en la clase anterior. Entonces el enfisema es el aumento de tamaño de forma irreversible a nivel de los bronquiolos respiratorios en sentido distal. Además pues, de que lo que genera es la destrucción de las paredes.
El enfisema se clasifica de acuerdo a la ubicación anatómica dentro del lobulillo. Un tipo de enfisema es proximal, el otro es distal y el otro es que compromete todo el lobulillo. Por eso se le llama como enfisema centroacinar, enfisema panacinar y enfisema acinar distal. Bueno, entonces el enfisema centroacinar es la zona comprometida en la cual involucra lo que son los bronquiolos respiratorios y lo que son los alvéolos están conservados. Y existe hecho de que hay unos sitios donde existe mayor o menor cantidad de compromiso. Y es algo característico de lo que son los pacientes fumadores, asociados a un hecho de una bronquitis crónica. La imagen pues nos muestra lo que está de un color rosado, y la zona del bronquiolo respiratorio, la cual está comprometida y que distalmente lo verde es el componente acinar distal que está indemne. El panacinar es que están aumentados en forma uniforme desde el bronquiolo respiratorio hasta el bronquiolo terminal, el alvéolo terminal. Y se asocia a algo que se llama la deficiencia de alfa-1 antitripsina y a la adición de drogas de uso intravenoso. Alfa-1 antitripsina, eso ya lo hemos mencionado, ¿o no, Esteban? No. ¿Ah? Ah. Que ya sí, tiene cara de que me vaya, sí. No, no, es que se me apagó el computador, se descargó. No, y no hay dónde conectar. No, y que yo también. No. ¿Ah? Que me descargue. No. Estamos finos en la cosa. O Juan que dice que sí. Sí, pero... que ya no más. ¿Ah? También, Sí. puede ser, Sí. Bueno, menciono dos cositas y paramos. Y el enfisema distal, en el cual él está asociado a pacientes con lesiones distales. Ejemplo puede subyacer a un hemotoras o un hemotoras espontáneo en personas jóvenes. Sí, ¿eso lo había escuchado? No, nunca. Ese hemotoras espontáneo, no. No. Por el estornudo. ¿Ah? Por el estornudo. Lo que es en la bula. Que rompa bulas. Pero ahí es donde hay lesión previa. Esto es en hombres, sobre todo, jóvenes. Forma súbita comienza con dificultad respiratoria, que lo hace consultar a servicio de urgencias. Y a la inspección, al palpar, encontramos la presencia de enfisema subcutáneo, o sea que eso es crepitante, y eso es espontáneo y no tiene ningún origen, y hay que pasar todo a horas y bueno, con la posibilidad de que eso va a recibir. Bueno. Listo. Nos acordamos que dejamos en patogenia, ¿sí? Yo creo que así había comentado a algunos compañeros y de pronto le había comentado a Esteban que no esta semana, sino la siguiente, ya vamos a tener que sea de nosotros la disponibilidad del aula para que los jueves al menos estemos todos. Y estamos gestionando, ya vamos a subir a hablar con Luisa a ver si lo de los lunes también nos pertenezca. Y me falta al menos buscar el espacio, que no sé por qué sucedió, eso fue que yo no me fijé bien, que me habían modificado el horario los viernes a las 2 y me quedó a las 7. Y yo a las 7 tengo clase, por eso no les contestaba cuando me hicieron la señal. De pronto intento de que no sea siempre, sino cuando nos veamos de pronto necesitados a otro espaciecito. Sí, por ahora, un huequito por ahí. Pues no mucho, pero lo buscamos. Sí, y pues yo miro que pues, me coincida, trato de no utilizarlo siempre, sino por... O sea, por ejemplo, el viernes entonces no nos vemos. Tratamos de sacarlo, que saquemos en las horas que tenemos. Sí, porque el viernes ustedes no tienen tiempo, ¿o sí? A las 5 tienen libre. ¿Ah? Tenemos con ustedes 7 de la noche, usted dice que no puede saber. No. A las 5 de la tarde tienen libre. ¿Qué? Lo que pasa es que el viernes tenemos núcleo, entonces todos estamos dispersos en diferentes... Por la tarde. Por la tarde, no, sí, puede. después de No se puede. No se puede el viernes.
Bueno, igual lo cuadramos. Miramos el espacio y digamos, lo cuadramos y yo le comunico al doctor Zapata. Listo. Sí, primero cuadramos nosotros y le entregamos no el problema, sino la solución. ¿Está bien? Paula, muy horrible, ¿cierto? Sí. Un poquito rápido nada más. Iba muy rápido hoy, ¿sí? Pues un poquito. Cuando me hace señas, porque yo no me doy cuenta. Bueno. Vean, bájale. ¿Sí? Bueno, Ah. Bueno, seguimos con enfisema, con bronquitis crónica y con asma. Qué bueno hacer una pequeña evaluación. Bueno, Miguel, suena. ¿qué tan pequeño? ¿Ah? Tendría que ser el otro jueves, sí. Sí. Sí, el lunes hablamos de eso entonces, el lunes antes del examen. Sí, perfecto. Eso. Compañeros virtuales, ¿hay algún comentario? Never stop. Se tiene frío. Doctor, Dígame. doctor, es que tengo una duda. Cuando estamos viendo las patologías congénitas, usted mencionó el enfisema congénito, pero aquí estamos viendo enfisema panacinar, sino que en la clasificación de enfisema congénito dice que es, por ejemplo, centrolobulillar, y aquí habla de centroacinar y panacinar. ¿Eso es lo mismo? Centro a pana, no, porque pana es que ocupa todo el bronquio y el acino. No, doctor, por ejemplo, decir centrolobulillar o centroacinar. Sí. O panlobulillar, Sí. panacinar. Ok. Sí, el término es el mismo. Simplemente es que es origen de diferentes autores. Ok. ¿Cierto? Ustedes siguen en clase. Estamos libres. ¿En serio? Sí, claro. Los buenos están en a 4. No tenemos semillero. Sino que ahorita se pudo. No teníamos. A veces sí, a veces no. No, ya después. Es fijo. Es permanente. Sí, de 4 a 6 Ah, porque sería, pues pensé fue en laboratorios, que la idea es pues que hagamos un buen número de laboratorios y si tuviéramos la tarde del jueves sería excelente. Porque pues hay que fraccionar en grupos, ¿no? Pero no se puede. Hay que buscar diferentes espacios. ¿Y de qué es el semillero? Hasta semillero de investigación. Hasta 5 de octubre no tenemos clase de semillero los lunes de 4 a 6. Bueno. Los lunes de 4 a 6. Sería una hora un grupo y la otra hora. Bueno, esa es la vuelta. Pero digamos cuando sean necesarios por los laboratorios, que podría ser, ¿no? Una posibilidad, ¿cierto? A Esteban. Muchachos, muchas gracias. Gracias, Esteban. Con gusto, doctor. Muy horrible.